¿Cómo criar niños felices? Parte 3. Utilizar la redefinición para mejorar. Como estadounidense casada con un danés, Jessica recuerda la primera vez que se dio cuenta de que su esposo hacía con sus hijos algo distinto de lo que ella hacía. Cuando existía alguna situación negativa de cualquier tipo, ella solía responder demasiado rápido. Desesperada, levantaba los brazos. «No lo hará. Nunca escucha». Mientras tanto, su esposo tenía más paciencia, serenidad y una respuesta mágica lista para cada situación que siempre la asombraba. Era como si abrieran una ventana en un cuarto oscuro para iluminar una discusión en la que antes no había hallado solución alguna. Él podía transformar algo desagradable en algo positivo. Podía hacer que una situación blanca o negra se viera un poco más gris. El dolor se volvía menos desolador y el enfado más sereno. Jessica notó que la familia de él hacía lo mismo con sus hijos. ¿En dónde estaba ese mágico manual que usaban los daneses? Una mañana, mientras Jessica escuchaba a su esposo modificar con delicadeza las palabras que su hija utilizaba al referirse a su fobia hacia las arañas, se dio cuenta de lo poderosa que sería esa influencia en el futuro para ella. Cuando su hija observaba cuidadosamente a la araña y se maravillaba, en lugar de salir corriendo y gritando «¡Qué asco!», entendió que el método danés daba suma importancia a la manera de usar el lenguaje. No solo se trataba de las palabras, sino de cómo usarlas para crear un cambio en la percepción. Quitándote las gafas viejas otra vez. La forma en la que vemos la vida y filtramos nuestras experiencias diarias afecta a la manera en la que nos sentimos. Y muchos de nosotros no sabemos que esto es una elección inconsciente. Sentimos que nuestra percepción de la vida es verdadera, que es nuestra propia verdad. No pensamos en nuestra percepción como una manera aprendida de ver las cosas, casi siempre tomada de nuestros padres o de la cultura. Más bien, la entendemos como la manera en la que son las cosas. Esta manera establecida de cómo son las cosas se llama marco. Este marco a través del cual vemos el mundo es nuestra percepción, y lo que solemos percibir como verdad se siente verdadero. ¿Qué pasaría si vemos la verdad de una nueva manera? Pero, ¿y si pudiéramos ver la verdad de una nueva manera? ¿Y si pudiéramos tomar la verdad como la vemos y ponerla frente a un nuevo marco mental, un marco más amplio, con una mentalidad abierta, y colgarlo en la pared? Si nos volviésemos a ver esa imagen que llamamos verdad nuevamente, ¿cómo se vería? Imagina que estás en una galería de arte. Hay una imagen colgada en la pared y hay un guía que señala los detalles sutiles, y comienzas a darte cuenta de cosas que no habías visto antes. Estos detalles que ahora ves con claridad estaban ahí desde antes, pero no los veías porque estabas concentrado en lo que según tú era el tema más obvio. Hace tiempo decidiste que era una imagen negativa. El hombre era malvado, la mujer indefensa y el estado de ánimo de la obra sombrío. Estás a punto de seguir con tu camino, pero ahora te das cuenta, con ayuda del guía, de que hay una historia completamente diferente en esa imagen. Ahora ves que hay gente alegre llevando regalos y acercándose a la ventana detrás de la pareja. Al hombre lo está mordiendo un perro y por eso se le ve enfadado. La mujer está tratando de ayudarlo, mas no, está indefensa. Hay un niño riéndose al fondo que no habías visto, y la luz que entra por la ventana tiene un brillo extraordinario. En esa misma imagen hay muchas otras cosas que ni siquiera habías visto. Es estimulante experimentar este cambio de perspectiva y ese descubrimiento. Ahora tu recuerdo de esa imagen será completamente diferente, y lo mismo pasará con cómo compartirás tus observaciones con los demás. Con un poco de práctica, te volverás capaz de encontrar estas historias paralelas y dejará de ser una dificultad.
Y en el futuro, el guía que contará estas historias distintas serás tú. Optimismo realista. ¿Crees que la habilidad para definir una situación estresante, como puede ser un problema familiar, una situación difícil con un compañero de trabajo o un hijo desobediente, del mismo modo que lo hiciste con la imagen anterior, podría influir en tu bienestar? La respuesta es un sí rotundo. Es algo que los daneses han hecho durante siglos. Les enseñan a sus hijos esta impagable habilidad, por lo que aprender a redefinir una situación a una temprana edad les ayudará a ser mejores en ello en la edad adulta. Ser un maestro de la redefinición es una piedra angular de la resiliencia. Cuando el día está frío, gris y lluvioso, pregúntale a un danés sobre el tiempo y sin duda te dará alguna de las siguientes respuestas. Bueno, supongo que tengo suerte de estar ya en la oficina. Qué bueno que no estoy de vacaciones. Estoy esperando con ansias llegar a casa y acurrucarme con mi familia. No hay tal cosa como un mal tiempo, quizás solo malas decisiones de atuendo. Intenta que un danés se concentre en el aspecto negativo de cualquier situación y quedarás perplejo al darte cuenta de su capacidad para encontrar siempre un aspecto positivo en la conversación. Podrías decirle algo como: «Qué lástima que este sea el último fin de semana de tus vacaciones», a lo que él contestará: «Sí, pero es el primer fin de semana del resto de nuestras vidas». Con esto no queremos decir que los daneses tengan una perspectiva exageradamente positiva o que usen la redefinición de una situación para endulzar sus vidas. No se pasan la vida flotando en una nube de optimismo, como suelen hacerlo las personas superfelices, las clásicas personas que siempre dicen «todo es grandioso y maravilloso», o quienes parecen tener la sonrisa pegada a la cara, o estar drogados todo el tiempo. No, los daneses no fingen que la negatividad no existe. Solo enfatizan de manera bastante obvia que existe otro lado de la moneda en el que quizá nunca hayas pensado. Prefieren concentrarse en el aspecto positivo de las personas en lugar del negativo. Cambian su perspectiva para enfocarla en el panorama general en vez de quedarse enganchados en una minucia y generalmente suelen ser mucho más moderados en sus suposiciones. Los daneses son lo que los psicólogos llaman optimistas realistas. Los optimistas realistas son distintos de las personas con las sonrisas pegadas, esas personas que a veces parecen falsas porque todo en sus vidas suena demasiado perfecto. El problema de ser insoportablemente positivo y optimista es el mismo que estar del otro lado del espectro, con la gente que es insoportablemente negativa y pesimista. La gente negativa suele ignorar toda la información positiva, lo que puede deprimirla y evitar que vea una realidad positiva. Por otro lado, la gente absurdamente positiva suele ignorar información negativa, lo que la vuelve ajena a esa realidad. Es arriesgado que te obligues a ver todo de manera positiva y digas, no hay ningún problema, cuando en realidad sí lo hay. Subestimar situaciones negativas tiene el potencial de propinarte un golpe fulminante en cuanto te alcancen. Esto tiene que ver con el autoengaño del que hablamos en el capítulo 3. Estar en contacto con la realidad, pero enfocarte en los aspectos más positivos, es ser un optimista realista. Los optimistas realistas simplemente filtran información negativa y innecesaria, aprenden a ignorar las palabras y experiencias negativas y desarrollan el hábito de ver situaciones ambiguas bajo una luz más positiva. No ven las cosas simplemente como algo bueno o malo, o blanco o negro, más bien se centran en los diferentes matices que hay entre un extremo y el otro. Enfocar los aspectos menos negativos de una situación y encontrar un punto intermedio reduce la ansiedad e incrementa el bienestar. La habilidad para redefinir.
Diversas organizaciones estadounidenses han comenzado a entrenar a sus empleados para reinterpretar información, o en otras palabras, redefinirla, ya que esto es una característica clave de la resiliencia. En un artículo publicado por Harvard Business Review, Dan Becker, fundador de Adaptive Learning System, asegura que, más que la educación, la experiencia y el entrenamiento, lo que determina quién consigue el éxito y quién fracasa es la resiliencia. Esta es una realidad tanto en las Olimpiadas como en una sala de juntas. La habilidad para redefinir situaciones negativas es clave en la resiliencia. Diversos estudios han demostrado que cuando deliberadamente reinterpretamos un evento para sentirnos mejor, disminuye la actividad en la zona del cerebro encargado de procesar emociones negativas y se incrementa la actividad en el área encargada del control cognitivo y de la integración adaptable. En un estudio de redefinición, se les enseñó a dos grupos la imagen de un rostro enfadado. A un grupo se le dijo que la persona había tenido un pésimo día, pero que sus rostros no tenían nada que ver con aquel. Al otro grupo se le dijo que sintieran la emoción que les provoca el rostro. El grupo al que se entrenó para reajustar sus sentimientos respecto al rostro enfadado no estaba afectado. De hecho, la actividad cerebral registrada mostró que redefinir la situación había borrado todas las señales negativas en su cerebro. Por otro lado, el grupo al que se le permitió sentir lo que viniera a la mente sí había sido afectado negativamente. Sentimos lo que pensamos. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, se expuso a participantes con fobias a la presencia de arañas y serpientes. Un grupo fue entrenado para redefinir su experiencia y el otro no. El grupo entrenado mostró menos miedo y pánico que el segundo grupo, y además experimentó cambios duraderos cuando se midieron sus respuestas emocionales al exponerlo nuevamente a las arañas y serpientes. Esto demuestra los efectos perdurables de la redefinición cognitiva. Redefinir no solo cambia la química de nuestro cerebro, también ayuda a reinterpretar el dolor, el miedo, la ansiedad y demás emociones similares. Esta redefinición está directamente relacionada con el lenguaje que usamos en voz. Sentimos lo que pensamos. Las restricciones de un lenguaje limitante. El lenguaje limitante, por otro lado, tiene el efecto contrario. Decir cosas como odio volar, soy un terrible cocinero, o no tengo fuerza de voluntad, por eso soy tan gordo, es lenguaje limitante. Me encanta disfrutar de la ciudad en cuanto me bajo del avión. Prefiero usar recetas cuando cocino. O estoy tratando de comer mejor y caminar más. Presentan una manera completamente distinta de ver la misma situación. Es menos blanco o negro, menos limitante, y tiene un sentimiento sumamente distinto. Las palabras que utilizamos son una decisión y son determinantes, pues conforman el marco a través del cual vemos el mundo. Al redefinir lo que decimos en algo más comprensivo y menos decisivo, podemos cambiar la manera en que nos sentimos. Si bien no sabemos de dónde proviene la tendencia danesa de redefinir, el optimismo realista parece ser una configuración de fábrica en Dinamarca. Las elecciones de lenguaje que se asocian con la redefinición son transmitidas de generación en generación. La mayoría de los daneses no sabe que tiene este don, pues está muy arraigado en su forma de ser. Y estamos seguros de que es una de las principales razones por las que los daneses son los más felices del mundo, año tras año. ¿Cómo funciona el reenfoque con los niños?
La redefinición con los niños consiste en que el adulto ayude al niño a cambiar su perspectiva de lo que él o ella cree que es incapaz de hacer en algo que sí puede lograr. El adulto debe motivar al niño a ver ciertas situaciones desde distintos puntos de vista y lograr que se centre menos en los resultados o conclusiones negativas. Con un poco de práctica, esto puede convertirse en una configuración de fábrica tanto para el niño como para el padre. Cuando tú o tu hijo utilizan un lenguaje limitante como odio esto, no puedo hacerlo, no sirvo para eso, o algo parecido, se crea una historia negativa. La trama puede intentar convencernos de que somos unos inútiles o de que estamos haciendo todo mal. Un niño al que constantemente se le cuentan historias limitantes sobre cómo es, cómo debería ser o cómo debería sentirse, en diferentes situaciones empieza a construir estrategias de superación basadas en la desconfianza que tiene de sus propias habilidades ante nuevos desafíos. No es nada buena en los deportes. Él es muy desordenado. Ella es muy sensible. Todo esto es demasiado aseverativo. Mientras los niños escuchan este tipo de frases con mayor frecuencia, más conclusiones negativas tendrán de sí mismos. Para reducir este problema es importante encontrar o crear una historia diferente para tus hijos. Guiarlos hacia un amplio, nuevo o más ambiguo retrato de sí mismos y del mundo que los rodea los ayudará a redefinir, y esta habilidad se reflejará en su forma de aprender e interpretar la vida y a quienes los rodean. Iben, como psicoterapeuta narrativa, se enfoca mucho en redefinir y de manera más profunda en reescribir. Ayuda a las personas a que se den cuenta de las creencias que tienen de sí mismas y que heredan a sus hijos sin notarlo. Afirmaciones como es antisocial, no es muy estudiosa, es muy malo en matemáticas y es muy egoísta, se convierten en un comportamiento que los niños tratan de entender y comienzan a identificarse con él. Los niños pueden escuchar a sus padres hacer este tipo de aservaciones más frecuentemente de lo que se imaginan, y muy pronto creen que es en lo que deben convertirse. Cuando un nuevo comportamiento no entra en esta categoría, ni siquiera intentan entenderlo, pues ya se han identificado con ser desorganizados, tímidos o malos en matemáticas. El lenguaje que usamos es extremadamente poderoso. Es el marco a través del cual nos percibimos y nos descubrimos a nosotros y al resto del mundo. Alan Holmgren, un reconocido psicólogo danés, asegura que nuestra realidad se define por el lenguaje que usamos. Todo cambio necesita una transformación del lenguaje. Un problema solo es un problema si nos referimos a él como un problema. El poder de las etiquetas. Muchas de estas etiquetas e historias nos siguen hasta la edad adulta. Gran parte de lo que pensamos como adultos se debe a las etiquetas o categorías que nos impusieron en la niñez. Perezoso, sensible, tonto, inteligente. Piénsalo. ¿Cuáles son tus propias creencias sobre quién eres y cuántas te dijeron en tu infancia? Muchos seguimos intentando cumplir o al menos compararnos con esas etiquetas por el resto de nuestras vidas, aunque de manera inconsciente. Sin embargo, al alejarnos de esas etiquetas, abrimos nuevas rutas de cambio para nosotros y nuestros hijos. Ten en cuenta lo común que es escuchar hoy en día a alguien hablar de niños con trastornos, incluso sin haber visto a un especialista. Parece que se ha vuelto completamente normal describir a estos niños propios y ajenos con problemas psicológicos. A la timidez se le llama Asperger. Los niños con mucha energía son etiquetados con trastorno por déficit de atención. A los niños que no sonríen siempre se les diagnostica depresión clínica. Y lo más reciente, un niño callado suele tener desorden del procesamiento sensorial. Los padres se preocupan, los hijos se preocupan y, francamente, es preocupante el hecho de que etiquetarlos así
los puede afectar por el resto de su vida, sin que haya mediado un diagnóstico profesional o siquiera una consulta con un médico. Decir de manera tan despreocupada que los niños tienen un trastorno psicológico o neuronal, como si dijéramos que tienen hambre o frío, es algo muy serio. No solo menosprecia la gravedad y seriedad de las personas que en verdad sufren estas condiciones, sino que también etiquetan a los niños injustamente. Cuando escuchan una y otra vez un argumento sobre la historia de sus vidas, los niños comienzan a asociarse con esas ideas y a sacar conclusiones negativas de ello. Estas tramas se vuelven la historia de sus vidas y se hace muy difícil liberarse de ellas. Así es como estimulamos las cosas que no nos gustan de nosotros mismos o de nuestros hijos. Las decimos y las repetimos hasta el cansancio. Al redefinirlas o reescribirlas, podemos ayudar a trazar una historia distinta para nuestro futuro y el de ellos. Reescribiendo. Iben comparte un ejemplo de cómo ayuda a adultos y a niños a reescribir en su consulta. Cuando algún paciente dice ser infeliz con su vida, trata de no hablar con él sobre cómo se refiere a sí mismo. Habla sobre su identidad negativa y las conclusiones que ésta le genera para tratar de superarlo de las etiquetas que tanto daño le hacen. Por ejemplo, una de sus pacientes se describió como perezosa y desorganizada, lo cual estaba arruinando su vida. Así que Iben le hizo algunas preguntas acerca de estas etiquetas y de los sentimientos que le provocaban. La paciente le dijo que le hacían sentir horrible, especialmente cuando se le olvida algo. Se perdía o se quedaba dormida hasta tarde. Estos hábitos esforzaban los sentimientos negativos. Ser perezosa la hacía sentir como una fracasada y como alguien sin fuerza de voluntad. Por eso, cada vez que decía «soy perezosa y desorganizada», confirmaba esa historia en su mente para convertirla en algo mucho más predominante en su vida. Después, Iben usó la exteriorización del lenguaje o palabras que separaban a la persona del problema. La pereza no es algo que esté en los genes, más bien es algo que puede afectar a diferentes personas en distintos momentos. Separar a las personas del problema nos permite sentirnos como agentes activos en nuestra propia vida para combatir el problema. Iben intentó ayudar a su cliente a visualizar la pereza y describirla. ¿Es una nube oscura? ¿Es algo sofocante? ¿Qué te hace sentir cuando llega? La mujer la describió como algo que tiraba de ella hacia abajo. Era como una corriente de aire pesado sobre ella, que la paralizaba como si no pudiera apagar la alarma. Era niebla cuando intentaba leer un mapa. La amarraba al suelo cuando trataba de hacer ejercicios. La hacía sentirse desconfiada, incapaz y patética. Después, describieron los sentimientos opuestos a la pereza. Hablaron sobre lo que la paciente valoraba de sí misma. Discutieron sobre qué sería de su vida si pudiera sacudirse ese aire pesado que la agobiaba. Se inspiraron en experiencias pasadas para tratar de encontrar una historia diferente para su vida. Resultó que ella tenía fantásticas habilidades para comunicarse y era muy creativa. También era graciosa y una amiga leal, así como una cocinera y música fantástica. Y no solo eso, tenía una montaña de experiencias a las que podía aferrarse y no tenían nada que ver con su supuesta pereza. Ella e Iben hablaron mucho sobre esas experiencias. En vez de enfocarse en la identidad negativa que genera ser perezosa y desorganizada, se concentraron en los valores y las habilidades que querían nutrir su historia. Cuanto más hablaban de esos aspectos positivos que le gustaban de sí misma, más amorosa se volvió su narrativa. Poco a poco se definió de una nueva manera. Ahora, su definición incluía palabras como creativa, fuerte y confiable. Y mejor aún, se dio cuenta de que tenía las herramientas necesarias para reescribir su historia. Con práctica,
Su voz interna se convirtió en su voz externa. El problema solo era eso, no lo que la definía, y parecía improbable que ella misma se volviera a describir como perezosa o desorganizada. El poder de ese lenguaje que solía definirla era mucho más grande de lo que había imaginado. Redefinir o reescribir no se trata de eliminar los momentos negativos de nuestras vidas. Se trata de darles menor importancia, enfocándonos más en los aspectos que sí nos gustan. Igual que en la imagen que analizamos al inicio del capítulo, al estar dispuestos a redefinir nuestro marco, podemos ver el panorama completo y concentrarnos en los detalles que nos ayudarán a contar una historia diferente. Podemos cambiar cómo vemos nuestras experiencias vitales para percibirlas como algo mejor, y esto mismo es válido con los niños. Nosotros, como adultos, tenemos que ser los guías que les muestren una historia más positiva y amorosa para ellos. ¿Cómo restringir el lenguaje limitante? Utilizar frases como es quisquillosa para comer, odia leer o nunca escucha, detona el comportamiento que define a nuestros hijos. La realidad es que todo comportamiento tiene un sentimiento o emoción detrás de él, pero no es algo fijo o establecido. Tal vez estén enfadados o hambrientos o tristes por algo, pero mientras más podamos diferenciar entre el comportamiento y el niño, más podemos cambiar nuestras percepciones acerca de él y por ende, de cómo se ve a sí mismo. Esto le hará saber que está en lo correcto y que su comportamiento no define su destino. Las etiquetas, como las conocemos, pueden convertirse en profecías con un alto potencial de cumplirse. Un niño terco puede ser difícil por momentos, pero si intentas ver el panorama completo, te darás cuenta de qué lo llevó a tener ese comportamiento. En lugar de decir lo imposible que resulta lidiar con él y convertir esto en un problema, trata de encontrar el otro lado de la historia. Tal vez el niño que se niega a comer tuvo un snack justo antes de la cena y por eso no tiene tanta hambre. Tal vez el niño que no quiere vestirse está en una edad en la que se cuestiona todo y no entiende por qué los calcetines son importantes. Más importante aún, ¿cuáles son las otras caras de ese comportamiento? Tal vez el niño es muy insistente, resuelto y tiene habilidades de líder muy desarrolladas. La persistencia es una característica poderosa que nos lleva lejos en la vida. Tal vez el niño distraído es muy creativo y ama el arte. Al nutrir y hablar sobre los aspectos positivos de un comportamiento desagradable, ayudamos a nuestros hijos a enfocarse en una mejor historia. Esto ahorra muchas discusiones y conduce a que padres e hijos sean más felices. El método danés de redefinir. En general, los daneses evitan usar un lenguaje limitante y no les dicen nunca a los niños qué hacer, quiénes son o cómo sentirse en diferentes situaciones. Es raro escuchar a los adultos opinando sobre los niños. No debería ser así. No llores, deberías ser feliz. Es muy malo. Deberías decirle eso la próxima vez. Suelen enfocarse más en usar un lenguaje comprensivo, que motive a los niños a entender la razón detrás de sus emociones y de su comportamiento. Si los niños están molestos o enfadados, por ejemplo, intentan ayudarlo a ser conscientes de por qué se sienten así, en lugar de decirles cómo deberían o no sentirse. Escuchemos un ejemplo. ¿Qué sucede? Nada. Parece que algo te molesta, ¿es así? Sí. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Te sientes triste? ¿Enfadado? ¿Feliz? Me siento triste. ¿Por qué te sientes triste?
Estoy triste porque Gary me quitó mi muñeca en el recreo. ¿Te quitó tu muñeca? ¿Por qué crees que te ha quitado la muñeca? Porque es malo. ¿Crees que es malo? ¿Gary siempre es malo? Sí. Pero la semana pasada dijiste que jugabas mucho con Gary, ¿no? Sí. ¿Y fue malo? No. Muy bien. Entonces, ¿podemos decir que Gary es malo a veces? Sí. A veces es bueno. Los padres daneses son muy buenos para ayudar a sus hijos a conceptualizar sus emociones y después guiarlos hacia algo más constructivo, en vez de fomentar una creencia limitante o desdeñosa. Este es el corazón de la redefinición. ¿Qué pasó cuando te quitó tu muñeca? Lloré. ¿Estabas triste porque te quitó tu muñeca? Puedo entenderlo. ¿Qué crees que puedes hacer de una manera distinta para no sentirte triste la próxima vez que Gary te quite tu muñeca? Puedo pedirle que me la devuelva o puedo decirle al profesor. Creo que pedirle que te la devuelva es una buena solución. ¿A Gary le gusta jugar con muñecas? A veces. ¿Hay algo más que puedas hacer, además de pedirle que te la devuelva? Tal vez podríamos jugar juntos con las muñecas. Eso suena como una solución magnífica. Sabemos que Gary es en realidad un niño muy bueno, así que la próxima vez le podemos preguntar si quiere unirse al juego. Sí. Encontrar el lado positivo de las cosas puede conseguirse en todo tipo de situaciones, no solo con las personas. Con un poco de práctica resulta mucho más fácil volverse para ver una escena de la vida y encontrar los detalles escondidos que podrían ayudarnos a redefinirla y transformarla en algo mucho más constructivo. Hasta puede convertirse en una situación divertida. Cuando un niño descubre una historia mejor, intentará repetirla para aprenderla de memoria. Sin embargo, la solución debería provenir del niño, pues esto ayuda a construir su autoestima, ya que él se convierte en el maestro de sus propias respuestas emocionales y no se le dice cómo debe sentirse o actuar. Si enaltecemos el lado bueno de la gente y separamos las acciones de la persona, les enseñamos a nuestros hijos que los perdonaremos cuando se porten mal. Imagínese si hubiéramos dicho que lo que hizo Gary fue ridículo y malvado. Los niños los recordarán. Y si después hacen algo parecido, sabrán que los juzgaremos. Si confiamos en las demás personas y aprendemos a perdonar, les enseñamos a nuestros hijos que los perdonamos por adelantado en caso de que se porten mal. Si afirmamos que es de humanos equivocarse y que siempre podemos encontrar algo positivo a pesar de eso, nuestros hijos también serán más amables consigo mismos cuando fracasen. Otra forma de redefinir es utilizando el humor. Si te encuentras al final del partido de fútbol de tu hijo, que jugó terriblemente, y él mismo lo acepta, una respuesta típica para redefinir la situación sería: no es cierto, jugaste muy bien, el campo estaba resbaladizo. Ganarás la próxima vez. A veces se gana y a veces se pierde. Sin embargo, la manera danesa para redefinir la situación con un poco de humor sería así. Jugué terriblemente. ¿Te rompiste la pierna? No, pero soy un pésimo jugador. Pero no te rompiste la pierna, ¿o sí? ¿Estás seguro? Aquí te agachas para revisarle la pierna. Bueno, al menos no te la rompiste. Jaja, soy un pésimo jugador de fútbol. Debería dejarlo, lo odio. ¿Lo odias? Sí, hoy jugaste mal, pero ¿recuerdas la semana pasada, cuando metiste 2 goles? Sí, pero ¿recuerdas cómo te sentiste después de haberlos metido? Muy feliz. Creo que recuerdo cómo bailabas y cantabas por todo el campo. ¿En ese momento odiabas el fútbol? No. Exacto. Entonces solo recuerda cómo te sentiste la semana pasada y pensemos en qué podemos hacer para que la próxima vez juegues mejor. Creo que podría entrenar más. Sí. Ahora vayamos a comer pizza.
para celebrar que no te rompiste la pierna. Algunos días son malos, otros buenos. En este ejemplo, el padre no ignora el hecho de que el niño jugó mal. El padre lo acepta, pero usa un poco de humor para hacerle notar a su hijo cómo la situación pudo haber sido peor, además de guiarlo hacia los sentimientos positivos que experimentó una semana antes. Este es un claro ejemplo de cómo ser un optimista realista. Aceptas la realidad, pero puedes eliminar las palabras negativas innecesarias y enfocarte en los sentimientos agradables, en lugar de en los malos, usando un poco de humor o recordando una experiencia pasada que haya sido buena. Si decides centrarte en los aspectos positivos de cualquier comportamiento de tu hijo, le darás las herramientas necesarias para lidiar con algo utilizando su originalidad. Todo está en cómo lo redefinas. Y la práctica hace al maestro. Consejos para redefinir. 1. Pon atención a tu negatividad. Trata de notar tus patrones de pensamiento negativo. Intenta prestarles atención y recuerda con qué frecuencia recurres a la negatividad para describir una situación. Trata de pensar en nuevas formas de ver las cosas que te molestan, como puede ser algo que te preocupa o te causa temor. Hazlo como un ejercicio. Da un paso atrás para tener una perspectiva diferente y mira si puedes entenderlo de otra manera para darle un aspecto más positivo. 2. Practica la redefinición. Piensa en cómo de realistas son tus pensamientos y si es necesario utiliza otras palabras. Piensa en las siguientes frases. Nunca tengo tiempo para hacer ejercicio. Estoy muy gordo. Soy un pésimo escritor. Mi suegra es muy molesta. Ahora cámbialas. Intento hacer ejercicio una vez a la semana y comer ensaladas. Me hace sentir bien. Cuando logro concentrarme, soy un escritor decente. Amo a mi suegra, aunque tengamos nuestras diferencias. Es una gran abuela. Al principio, podrá parecer difícil, pero sabemos que esto sí tiene un efecto en nuestra química cerebral y en nuestro bienestar. Al principio te puede parecer algo absurdo, pero a medida que aumente tu capacidad para redefinir situaciones, te sentirás mejor. Todo lo negativo que vemos y decimos de nosotros mismos o de nuestra familia, así como nuestras ansiedades y miedos, se transmite directamente a nuestros hijos. Así que date el regalo de la redefinición a ti y a tus hijos, y ayúdalos a enfrentarse a los altibajos de la vida. 3. Evita usar lenguaje limitante. Evita que todo sea blanco o negro, es decir, evita el lenguaje limitante. Odio esto, amo aquello, yo siempre, yo jamás, debería, no debería, soy así, ella es así, y frases similares. El lenguaje limitante no deja mucho espacio de maniobra y solo muestra las situaciones desde un punto de vista, el propio. Trata de ser más sereno, de usar el lenguaje menos severo. Usa palabras que juzguen menos y de mayor aceptación, y verás cómo disminuyen los problemas con tus hijos y con tu pareja. 4. Intenta externalizar el lenguaje. Separa las acciones de la persona. En lugar de decir es muy perezoso o es muy agresivo, trata de pensar en eso como una externalización, no como un problema nato. Frases como a ella le afecta la pereza y él sufre de episodios de agresividad son muy diferentes a solo etiquetar a alguien con una forma de ser. 5. Reescribe la narrativa de tu hijo para que sea más amorosa. Haz una lista con las características y los comportamientos más negativos de tu hijo y escríbelos en una frase. No es muy estudiosa. Creo que tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es muy terco. Después intenta escribir nuevas frases tratando de identificar la raíz de ese comportamiento. Por ejemplo, la niña que no es muy estudiosa puede amar leer o ser muy sociable. El niño que tiene déficit de atención puede ser un gran batería. El niño terco puede ser un trabajador tenaz que nunca se rinde.
Céntrate en el aspecto positivo del comportamiento de tus hijos, para que se sientan apreciados por ser únicos, en lugar de tener solo una etiqueta negativa. Reescribe las conclusiones negativas que tengas de tu identidad y de la de tus hijos. Por un lado, analiza su comportamiento y por otro al niño. Esto les da la habilidad tanto al padre como al niño de creer y reescribir más historias amorosas acerca de sí mismos. 6. Usa un lenguaje comprensivo. Impulsa a tus hijos utilizando un lenguaje comprensivo en lugar de uno limitante. Haz preguntas para que logren identificar las emociones detrás de sus acciones. Ayúdalos a entender sus intenciones y las de los demás, para que sepan cómo comportarse en cualquier situación adversa. Y 7. Usa el sentido del humor. Conecta con tu hijo y aligera una situación difícil con un poco de humor. Ayúdalo a poner cualquier evento en perspectiva, pero ten cuidado de no ignorar sus sentimientos o experiencia.